Hola, buenas tardes, soy Neru García, coach holístico. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de los temas de sanación y tratando de llevar un mensaje más claro de a qué nos referimos con sanar procesos y en especial mirar de dónde es que están viniendo las cosas, de pronto partir del presente e ir hacia el pasado para entender qué cosas sucedieron, qué creencias tomé o adopté para mí y muchas veces qué compromisos de lealtad hice, porque dependiendo de todo eso es que hoy puedo lograr o no lograr mis objetivos, puedo empezar o no mis planes, o puedo tener ciertos ciclos o ciertas relaciones tóxicas que a veces no le encontramos la razón del por qué son o por qué nos pasan. Y la verdad es que todo viene desde nuestra niñez. Obviamente, como somos la suma de todas las edades, pues no es que solo aprendamos en la niñez, no es que solo en la época de los 7 primeros años nosotros grabemos experiencias y desde ahí vivamos. Todo lo que va pasando, todo va dejando memorias, pero digamos que como construyendo un gran edificio, la base y los cimientos de ese edificio que eres es o son los primeros 7 años. Bueno, ¿y con quién partes o con quién vives o con quién estás los primeros 7 años? ¿Cuáles son tus maestros? Papito y mamita. Entonces viene un mix entre el niño interior, que es ese niño que en algún momento olvidaste o dejaste guardado o escondiste por diferentes situaciones que de pronto vamos a comprender en el transcurso de la conferencia. Pero el tema de papito y mamita pues va a ser más claro, porque ausentes o no, fueron nuestros maestros. Para poder hacer, digamos, el proceso de sanación, un proceso de sanación con papá, mamá o con quien sea, necesitas un elemento que es indispensable y se llama amor. Cuando tú amas, no hay juicios. Cuando tú amas, no hay culpables. Entonces, como vamos a empezar a ver situaciones y vamos a analizar esas situaciones, requerimos que toquemos nuestro corazón, pongamos nuestra manita ahí y digamos, ok, hicieron lo que pudieron con lo que tenían, en la cultura que vivían, en el país que vivían. Es decir, cada uno genera su entorno y se desarrolla en él de acuerdo a lo que sabe. Si tú estás en un país donde hablan mandarín y tú solo hablas inglés, pues te costará mucho trabajo relacionarte con otros. Pueda que tú entiendas una cosa y los otros estén diciendo otra o viceversa. Así pasa con papito y mamita. Entonces, como cuando empezamos a sanar, nos empezamos a dar cuenta de situaciones dolorosas, la primera invitación es a, cuando notemos esas situaciones, vamos a tener que hacer un clic y entender que esa persona que supuestamente me estaba atacando, lo único que estaba haciendo era viviendo con la materia prima que en ese momento tenía. Bueno, nuestras creencias son el resultado de nuestras vivencias. Lo que pasa es que las tomamos con una percepción dependiendo de lo que estamos viviendo. Así como un niño no se engancha, no pelea, a los 2 segundos se le quita el mal genio, porque simplemente su mente está tan limpia, fuera de condicionamientos, como que el lienzo en el que vino a pintar su vida está absolutamente en blanco, pues para él nada es personal. Pero a medida que van pasando las cosas, dependiendo de ese momento, como tú estés, pues así generas la creencia. Por eso encontrarás personas que han vivido situaciones muy similares y cada uno tiene un enfoque diferente o cada uno creó su base, su cimiento, con un enfoque totalmente lejano al tuyo o al de los demás. Bueno, listo. Entonces, nosotros, al ser esa suma de edades y hacer esa suma de experiencias, traemos memorias, me atrevería a decir que desde el proceso de la fecundación. Entonces, si
papá y mamá estaban totalmente enamorados, libres de problemas, si eras un bebé que estaba siendo buscado, si era un proceso planeado, si ya tenían todo preparado para que llegara ese bebé, pues obviamente el bebé que van a ser va a ser un bebé con seguridad, va a ser un bebé que crea en la vida, va a ser un bebé que considere y confíe que merece, que puede venir a este mundo andar seguro, no prevenido, que el amor existe. Entonces digamos que es una vibración muy alta, ¿sí? Una vibración bonita donde son esas personas que simplemente viven su día a día, fluyen, que sí, que encuentran tropiezos, porque todos vamos a encontrar tropiezos, pero encuentran esos tropiezos y simplemente los manejan de una manera diferente. Volvemos a decir que todos analizan con una percepción diferente. Bueno, el proceso de fecundación, digamos que es un tema que aunque traigo las memorias, solo me quedaría entenderlas. Ya vamos a mirar cómo podemos entenderla. Pero quiero que nos vayamos a el momento en el que estabas en vientre de mamá. Y estar en vientre de mamá, ¿qué es lo que vives? Todas las emociones de mamá. Entonces, mamá tiene que ver mucho con la parte de cómo nos relacionamos, ¿ok? Entonces estás tú en el estomaguito de mamá y no sabemos qué situaciones vive mamá. Mamá pudo ser la persona que hablamos, de que tenía su hijo planificado, que tenía su vida planificada, o pudo ser una mamita a la cual el embarazo la toma por sorpresa, la cual puede vivir con unos padres bastante exigentes, maltratadores algunas veces. Estamos hablando de tiempos atrás donde de alguna manera las personas de origen campesino, las personas mayores, pues eran bastante fuertes. Era una época donde el amor no se expresaba tanto. Para muchos padres el hecho de poner un plato de comida en la mesa de sus hijos era la máxima prueba de amor, porque salían a trabajar, porque luchaban, porque nada les faltaba. Entonces eso era lo que ellos en su cabeza tenían como amor y pues eso era lo que entregaban. Resulta que puede ser que mamita esté en problemas. Puede ser que mamita sea obligada a salir de casa por un embarazo, sea obligada a casarse, eh, sea calificada como mala persona, como indigna, le toque dejar su escuela o le toque empezar a trabajar o más aún, que le pidan que aborte ese bebé. Entonces, imagínate en ese momento esa mamá con todas esas emociones que puede estar sintiendo hacia su bebé, que puede estar sintiendo, que puede estarle enviando al hijo. Es que yo no quiero que llegues, yo no te quería, yo no te esperaba, o simplemente no te puedo tener. Toda la serie de pensamientos que a ustedes se les imaginen están bien. ¿Por qué? Porque realmente todo eso sucede. Y el bebecito, estando en la barriguita, toma todo. Es una esponjita. Y toma todo y todo y todo lo va recogiendo. Bueno, entonces en este momento ya podemos pensar, ya entiendo cuando decimos que no juicios y viendo desde el amor. Porque cuando yo veo desde el amor, contemplo a esa persona en esa situación, con sus vivencias en ese mismo instante. ¿Cómo puedo yo juzgar a mamá? ¿Cómo puedo decirle a mamá que fue una mala madre cuando la estaban obligando a hacer infinidad de cosas? Cuando la hicieron trabajar en la calle o cuando la hicieron casarse, de pronto hasta ni siquiera con tu papá, de pronto lo que eran pues los matrimonios acordados. Entonces ese bebé recibe todo eso. Perfecto, ya entendemos los dos puntos de vista, lo del bebé amoroso o lo del bebé miedoso. Pero ahora viene una época más difícil aún y es el nacimiento. Resulta que el bebé, con mamá estresada o no, está en un espacio, en una zona de confort, de amor, una zona cálida, una zona donde tiene todo, donde si tiene hambre le llega la comidita, donde no tiene frío, donde si tiene frío pues la mamita también lo tendrá, entonces se cubrirá y ya de inmediato te quita el frío. Y de repente se llega el momento de salir. Sales de tu zona de confort.
Te pueden jalar de un pie, te pueden usar fuerzas, te pueden obligar a salir con medicamentos porque o no estabas listo, o no era el tiempo, o bueno, lo que sea. Y sale ese niño a un ambiente desconocido, a una temperatura desconocida, mirando un poco de gente que en su vida él conoce. Y muy seguramente, si no lloró, le dieron su palmada. Entonces, de entrada, el primer sentimiento es, wow, este mundo es fuerte, este mundo es violento. Corren, se lo entregan a una enfermera, se lo entregan a otros, si está sano, pues simplemente empiezan a limpiarlo, pero ustedes saben que es un proceso muy rápido. Le ponen tubitos para que sacarle todo lo que tenga en su naricita y pueda respirar, entonces de entrada nomás ya lo están obligando a respirar, o sea, le controlan hasta eso. Entonces ahí tenemos las memorias. ¿Qué podríamos decir donde ese niño por algún motivo nazca enfermo, tenga que ir a una incubadora, tenga que estar en una cama lejos de su mamá, no pueda recibir el alimento de mamá, de pronto le tengan que poner inyecciones, sueros? Todo eso me trae memorias. Entonces imagínense lo que puede pensar un bebé que está en la barriguita de mamá feliz, contento y amoroso y de repente lo botan al mundo. Este mundo no es seguro. Ah, ya entiendo por qué mamá lloraba. Ya entiendo de pronto por qué mamá se pegaba en el estómago esperando de pronto que yo no naciera. Es que este mundo no es seguro. Es que la gente no es buena. Es que acá es la ley del más fuerte. Y se empiezan a crear y a crear las bases o cimientos. Vamos creciendo, dependiendo de lo que pasa en el hogar, puedes ver una pareja amorosa o al contrario, puede ser un papá maltratador, un papá alcohólico, alguno de los dos papitos. En muchos casos me ha pasado con pacientes que uno de los dos muere cuando el paciente es tan joven, entonces siente el abandono de mamá o de papá. Se divorcian, se reparten los tiempos con los niños, entonces vienen las discusiones, llegaste tarde, llegaste temprano, y él empieza a grabar, el amor es eso, el amor es pelear, el amor es discutir, el amor es maltratar a una mujer, los matrimonios son estrés, las relaciones son dolorosas, la gente no se respeta y eso es lo que van grabando. Esto desde lo que ven. Ahora vámonos con la parte de lo que viven. Empiezan a crecer y, por ejemplo, si papito por algún motivo tuvo que abandonar su trabajo, tuvo que casarse obligado, papá viene con una reacción en contra de tener hogar. Papá quiere ser libre, papá quiere estar afuera. Entonces, papá te rechaza. Entonces, cada vez que tú quieres algo, otra vez este muchachito. O por el contrario, papá crea a la princesita, a la muñeca que nada le puede faltar, que todo le hacen y que si la mamá no lo hace se pone furiosa, entonces vienen las peleas con la mamá porque tiene que cuidar al niño o a la niña y la princesita empieza a crear en su cabeza un mundo de que todo lo que ella quiera tiene que recibirlo inmediatamente. Ya analizaremos qué pasa con las princesas. Por el otro lado, puede que hayan incidentes donde con los estrés de papá, con las carreras de mamá, pues en situaciones puntuales te expresen o te digan cosas que para ti son dolorosas. Estás empezando a caminar, te coges de una mesa y se cae el florero más adorado y favorito de tu mamá. Y pega el grito, ¿qué te pasa? Tú no haces sino males, tú no sirves para nada, ¿qué horas te traje a este mundo? Oh my God. Imagínate, ¿qué le queda al niño en ese momento? Yo no sirvo para nada, yo no debo llegar a este mundo y eso queda guardadito en la memoria. ¿Ok? Así podríamos nombrar más cosas cuando llegas por primera vez al colegio, cuando eres pequeño, cuando mamá te deja en el colegio, te sientes abandonado. Algunos al contrario, algunos dicen, wow, voy a tener un espacio libre. Depende de lo que han vivido. Te sientes abandonado, llegas a un cuarto, a un edificio donde no conoces a nadie.
y donde no eres el único. Porque en tu casa, sea como sea, eres el hijo, pueden ser 2, 3 hermanos, pero son ustedes. Pero llegan y viene un encuentro social, el primer encuentro social. 7, 8, 12, 15, 20 niños, con diferentes costumbres, con diferentes gustos, con diferente ropa, con diferente cultura. Y viene como ese conflicto de derechos, de responsabilidades, de espacios. ¿Por qué tengo que ceder mi espacio? Si en mi casa yo puedo caminar por todos lados, acá ya no puedo, acá tengo que cumplir reglas, acá tengo que compartir mis cosas con otros, en mi casa no comparto mis cosas con otros, aquí tengo que comer lo que ellos me dan y a mí eso no me gusta, o acá tengo que comer a las horas que son y a mí eso no me gustan, pero simplemente lo que me dicen es que las reglas son y hay que hacerlas. Y cuando los mayores hablan, tú lo haces. Y cuando tú estás bajo la autoridad de alguien, eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces, como todas las opciones, tú vas a crear tu personalidad con base a eso y puedes crearla por defecto o por exceso. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú estás en balance, todo funciona. Cuando por algún momento baja tu vibración o baja tu energía o tomas las cosas desde la escasez, te puedes volver la víctima. O por el contrario, la princesa se puede volver el victimario. Entonces empiezas a generar como cierta manera de defenderte, donde o bajas la cabeza y dejas que todo el mundo haga lo que haga contigo, que todo el mundo pase por encima tuyo, y si no lo hacen, lo buscas para que lo hagan, porque eso fue lo que aprendiste, que la autoridad hay que cumplirla, que no tienes derecho a hablar, que no sirves para nada, que eres abandonado, que este mundo no es seguro. Pues obviamente lo que se genera no va a ser una persona con una alta autoestima, con un gran amor propio. Al contrario, lo que se genera es esa persona que empieza a emanar situaciones de dolor y así se acostumbra a vivir. Por el otro lado viene el victimario. Cuando hablamos del victimario, hablamos de esa persona que todo eso que le mostraron en el mundo, que no era seguro, que no está bien hacerlo, viene a reclamárselo al mundo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la princesa, ella está acostumbrada a que ella hace así y papá corre. Resulta que hace así y nadie le corre. Entonces empieza a crearse con una autoridad y a dominar, a querer dominar a las personas y a andar en lucha y a andar en conflicto porque yo soy la autoridad ahora. Yo elijo ser la autoridad, por lo tanto, todas las personas que llegan a mí tienen que hacer lo que yo digo. Como yo no sirvo para nada, yo no le puedo mostrar a la gente que no sirve para nada, entonces ellos son los que no sirven para nada. Te estás dando cuenta cómo va creando una personalidad o cómo va creando unas formas de reaccionar ante eventos por eso que ha traído. Entonces, si a hoy hiciéramos un resumen, si en este momento hiciéramos un resumen de eso que ha estado pasando, pues podríamos entender mucho de lo que hoy como adultos tenemos. No, es que siempre consigo en las relaciones románticas personas que me quieren ultrajar, que me quieren maltratar, y no entiendo por qué. Claro, ya lo entiendo. Porque desde casa vi que papá maltrataba a mi mamá y mi mamá se dejaba. Entonces aprendí que el amor era eso. O por el contrario, aprendí que uno tenía que soportar eso. Tengo muchos pacientes que tienen la idea de que como el matrimonio es para toda la vida, si tu esposo, si tu mujer viene y te da 3 vueltas, y te maltrata, te golpea, tú no puedes decir, tú no puedes expresar lo que sientes, tú no puedes expresar tu dolor, sino simplemente te acostumbras o te adaptas al dolor. Entonces, analizar qué me pasa hoy me puede llevar a entender o a buscar el origen de las cosas. Sin embargo, con estos ejemplos lo que yo busco es que tengas la capacidad de hacer un viaje desde tu niñez
Y la primera invitación es a preguntarle a papá y a mamá, a preguntarle, oye, ¿cómo fue cuando yo llegué a este mundo? Te aseguro que si hay secretos, es muy difícil que papá te los haya contado porque nunca los has preguntado y no los habías preguntado porque no tenías esa duda. Entonces, ok, papi, ¿cómo fue cuando yo llegué acá? ¿Qué esperabas de mí? ¿Querían niño o querían niña? Ese es otro punto. Ese es otro gran punto. Resulta que el papá quería niño porque quería el varón de la casa y nació una niña y fue la decepción. La niña lo supo, la niña lo percibió, pero ahora no lo dice. Pero sin embargo, la niña ahora pueda que no se sienta bien con su feminidad. Pueda que sienta que necesita ser el hombre de la casa porque decepcionó a su papá siendo niña. Entonces vienen relaciones románticas, relaciones personales, donde en lugar de conseguir el hombre, consigo la mujer. No estoy hablando de mismo sexo, estoy hablando de la energía. Entonces, en lugar de casarme con una esposa, me caso con una mamá. La que me dé, la que me provea, la que me enseñe, la que me refuerce. O me caso con un papá, ¿cierto? Y si me caso con un papá, dependiendo del papá que tuve, pues voy a querer que este hombre cubra todas mis necesidades, que este hombre me haga sentir acompañada cuando desde mi mente siento que no lo soy, que soy una persona sola, que soy una persona abandonada. Entonces me caso con el contrario, me caso con el papá o con la mamá para buscar sanar esos ciclos y esos vacíos que en algún momento me dejó lo que aprendí en la niñez. Entonces, fíjense que espero que estemos ahí como ubicando situaciones donde, por acá puede ser. Entonces, preguntarle a papá y a mamá es simple, preguntarle a los abuelos. Dentro del tema de mirar sin culpas y de no juzgar, hay un tema que se llama también lo que es honrar a mi familia y a mi generación. Entonces, yo soy la suma de papá y mamá. Pero resulta que papá y mamá son la suma de su papá y de su mamá. Entonces yo traigo muchas memorias de ellos desde el pasado y memorias que en este momento pues tengo que empezar a conocer para sanar. Y cuando yo digo para sanar es para decir, mami, papi, entiendo que me diste lo que estaba sintiendo. Muy seguramente les puedo asegurar, si ustedes hubieran estado en esa época, en esa cultura, en ese sitio, hubieran hecho lo mismo. Entiendo y te honro, papá. Entiendo y te honro, mamá. Porque si no los honro a ustedes dos, no me honro a mí. ¿Sí estamos viendo la cadena? Entonces, cuando yo entro a sanar memorias, yo debo estar llena de amor. Yo debo tener una idea del perdón total. Yo, Neru García, considera que el perdón no existe porque siempre hay una responsabilidad, una elección que tú hiciste y es un acuerdo que se hizo entre almas para que tú vinieras a aprender ciertas cosas. Entonces tú te sentaste por allá en otro lado, en otra dimensión, en otro mundo y te sentaste y le dijiste, querido Señor, te pido por favor que vayamos a la tierra y seas mi papá. Necesito aprender a amarme, a respetarme y a valerme por mí sola. ¿Me puedes enseñar? Querida señora, te pido que seas mi mamá. ¿Me puedes enseñar a relacionarme con los demás, a vivir desde el amor, a tener un buen concepto de la prosperidad y de la abundancia? Ok, entonces los temas que yo tengo que aprender es merecimiento y prosperidad. Gracias, nos vemos allá. Y acá vinieron y cada uno vino con su papel. El problema es que cuando vinieron se les olvidó el acuerdo. Acá en tierra, pero acá a nivel espiritual el acuerdo está. Entonces, por eso también el mensaje es que todas las vivencias, todo lo que te sucede porque viniste y necesitabas eso para tu evolución. Por lo tanto, es responsabilidad tuya cómo lo asumas y cómo lo tomes. Entonces, si yo sé que mamita sufrió porque quedó embarazada de mí, porque el abuelo la echó de la casa, pues no puedo juzgar a mamá por haber trabajado y haberme dejado sola en la niñez. O no puedo juzgar a mamá porque en algunos momentos no me deseó, porque simplemente estaba reaccionando a lo que estaba viviendo. Entonces, la parte de papá y mamá
la parte de entender por qué somos la suma de ellos, por qué la debemos honrar y por qué hoy soy todo lo que soy, es indispensable para poder sanar. Entonces, primera manera de entenderlo, preguntando. No asumas, en la vida no se puede asumir, en la vida hay que preguntar, porque hasta lo que tú asumes, lo asumes desde tus creencias y desde tus miedos. Bueno, entonces ahora hablemos un poco del niño interior. Cuando hablamos del niño interior, hablamos de ir allá donde ese bebé, donde ese niño, devolvernos en los años y hablar con él. ¿Qué podríamos hablar? Hagamos un alto en el camino y pensamos, ¿qué podríamos hablar con el niño? Bueno, con el niño podríamos, lo primero que deberíamos decirle al niño es, perdón, perdóname, porque en algún momento te olvidé, porque en algún momento te obligué a callar, porque cuando en casa te dijeron que no servías para nada, quedó así y te encerraste. Y yo fui creciendo y también te dejé. Así que lo primero que debemos hacer es decirle a ese niño que estamos aquí, que estamos presentes, que no va a volver a ser abandonado y que vamos a mirar qué situaciones le marcaron y a disfrutar entendiendo por qué pasó, qué fue lo que debíamos aprender y volver a ser niños y volver a jugar y volver a soñar. Entonces fíjate que es un proceso que aunque puede ser doloroso, es un proceso hermoso, porque eres tú mismo mirándote a ti mismo o a ti misma. Tú puedes tomar una foto de cuando eras niño, puedes hacer una meditación, puedes escribir y decirte, oye, vamos a irnos al vientre de mamá. ¿Cómo te sentías? Muy asustado. Oh my God, sí, muy asustado. Tenías miedo de nacer. ¿Qué escuchabas? O bueno, vámonos cuando teníamos 1 año. Ay, qué bonito, ya aprendí a caminar y como todavía no tenía así como el lienzo muy marcado, pues tomé algunas cositas que viví, pero no fueron tan garrafales. ¿Pero qué cositas fueron? Ah, no, recuerdo cuando mamá me dijo, tú no debiste haber nacido. Oh, ¿suena así de fácil? No, no suena así de fácil. Recuerdo cuando mamá me dejó donde mi abuela, o recuerdo cuando mi mamá me dejaba donde los vecinos cuidándome y me tocaban y abusaban. ¿Qué cantidad de cosas puede tener el niño? Y sabes qué es lo peor de todo, que el adulto las calla por dolor y miedo a reconocerlas. Y no es que las calle de decir yo no voy a hablar de eso, es que como somos seres tan perfectos, la mente bloquea ese sentimiento de dolor para que tú no lo recuerdes y te hagas daño. Pero resulta que ese sentimiento está en tu ADN, está en tu oxígeno. Ahí está. Y aunque la mente no recuerda qué pasó que te causó ese dolor, de pronto que te causó esa repugnancia hacia tu cuerpo, de pronto que te causó eh, incomodidad ver a otras personas o que te enseñó a no vivir en sociedad, a no vivir en grupo, porque es que cada vez que yo estaba en grupo me dañaban. Entonces, la mente no lo recuerda, el cuerpo sí, y el niño se cayó eso. Al niño le pudieron amenazar, al niño le pudieron decir, tú no digas nada porque tu mamá no te va a creer. Y como ya él de entrada sabía que cuando mamá llegaba, llegaba muy cansada, no tenía tiempo para escuchar, pues el niño se cayó. ¿Y quién más puede tomar ahorita al niño y decirle, aquí estoy contigo? Eso ya pasó. Eso pasó porque muy seguramente debíamos aprender cosas. Y sé que te dolió, pero vamos a salir de esta. Y empiezas a hacer el recorrido con el niño, qué pasó cuando entró por primera vez al colegio, de pronto se enamoró por primera vez, de pronto vio una niña y se puso coloradito, coloradito, le hicieron bullying, la niña lo despreció y entonces ya él dice que él es feo, que las niñas no lo quieren, que nadie lo va a mirar y empieza a crear o a crecer un adulto que se siente rechazado. Entonces, estoy tratando de colocarte todos los ejemplos posibles, más allá del proceso, es para que logres entender cómo es que influyen esas cosas que vivimos.
Estoy tratando de que puedas tomar el más mínimo detalle y le puedas permitir a tu corazón hacer clic y entender que efectivamente cuando eso sucedió, aunque hoy no le das importancia, sí te marcó la vida, sí movió tus cimientos y muy seguramente es la razón de que tengas relaciones tóxicas, de que te hayas separado, divorciado varias veces, de que en tus trabajos las cosas no se te den, de que cada vez que empiezas un proyecto te cansas, te aburres o consideras que no serás exitoso, que veas la abundancia desde la necesidad. Por eso simplemente yo puedo tener lo que necesito porque nunca me enseñaron que era la prosperidad, nunca me enseñaron que el mundo es abundante y que hay de todo para todos y que yo también merezco. O de pronto no enseñaron de que tener relaciones es bueno, de que compartir con las otras personas es bueno, de que no eres una persona sola, de que no eres una unidad alejada, de que eres un todo. Eso nunca nos lo enseñaron. De pronto nunca te enseñaron a pararte en el espejo y mirar, a pararte frente al espejo y mirarte y decir, yo merezco, Dios me ama o en quien tú creas. Y puedo recibir todo lo bueno del universo. Yo puedo expresar mi verdad. Yo puedo decir lo que no me gusta. Pero fíjate que cuando sanas y cuando haces todo este proceso, todo debe ser desde el amor. Porque si tú dices yo puedo expresar mi verdad y si hace lo que yo digo, ahí no estás sanando. Pero si tú te paras y dices, sabes que yo puedo expresar mi verdad de una manera amorosa, de que no daña a nadie, de que no perjudique a los demás, pero yo tengo derecho a expresar lo que quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta. Tengo derecho a decir alto, no te pases, respétame. Pero solo podemos hacer eso cuando entremos a ese proceso de sanar. Y para sanar tengo que hacer clic, tengo que hacer conciencia que efectivamente algo hubo que me cambió y que me movió la vida. ¿Sí? Porque como les decía, el niño nace y pues el niño nace con todo. El niño nace con todo lo que necesita, él no trae memorias así como de, es que el mundo es malo, que no sé qué. Pero trae las memorias de vientre, pero sin embargo todavía cree. Entonces el niño se cae y si nadie le dice nada, se levanta y sigue caminando, todo te da la risa. Pero el niño se cae y si alguien dice, bruto, mire, yo le dije que se quede quieto. Entonces el niño ya dice, ok, si yo resbalo, si yo tengo un problema, si yo cometo un error, me van a juzgar, me van a señalar. Entonces mejor no hago nada, mejor no me esfuerzo, mejor no intento, mejor escondo mis sueños, escondo lo que quiero, mejor yo no hago nada, ¿vale? Entonces, bueno, espero que ya hayas entendido de la mejor manera cuáles son las cosas que me necesitan, o sea, que debo tomar del niño y que debo sanar. ¿Cuáles son las cosas que influenciaron situaciones que hoy en día vivo? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que lo puedes hacer con papá, mamá o con el niño para que lo sanes, ¿ok? Tienes dos maneras de hacerlo. La una es escrita o la otra es con meditación. Si tú eres de las personas que consideras que te gusta la meditación o que puedes visualizar o que simplemente tienes la capacidad, digamos, no es la capacidad, todos la tenemos, perdón, tienes como la facilidad de centrarte, de aquietar tu mente y de enfocarte en algo, sería muy lindo que lo hagas bajo un proceso de meditación. ¿Por qué? Porque vas a sentir y vas a ver más. El otro sistema es escribirlo. Entonces es sentarte, tomarte un tiempo, relajarte, que nadie te incomode, tomarte un cafecito, estar tranquilo y sentarte a escribir. Antes de cualquiera de los dos procesos, te quiero pedir que te hables a ti mismo y te digas y te permitas sentir. Sea lo que sea que llegue, permítete sentir. Entonces, si yo voy a empezar mi proceso, yo digo, bueno, gracias Dios mío, porque hoy me permito sentarme a sanar, porque hoy soy consciente de que hay procesos que debo soltar, de que hubo cosas que entendí mal,
o qué percibí mal o qué percibí con la información que había. Gracias, Señor, porque hoy me has enseñado que tengo la oportunidad de liberarme del dolor y que puedo estar en un mundo seguro para mí. Entonces ahora me doy permiso de recibir esa información que debo sanar, de soltar sin juicios y con amor. Este es un proceso que puedes hacer antes del escrito o antes de la meditación. Otra cosa que puede pasar es, normalmente nosotros como somos mentales, decimos, bueno, yo tengo que sanar es con papá, porque papá dejó a mi mamá, porque papá era ausente, porque papá se dedicaba a trabajar. El problema que yo tengo es con papá. Y cuando te sientas a hacer tu meditación, dices, ok, papá, voy a sanar contigo. Y llega mamá. Entonces, no, pero si era mi papá. No, si llega mamá, es mamá. Todo es perfecto. Entonces, fíjate que para el proceso ya dijimos, 1, puede ser escrito por meditación. 2, debes darte el permiso de abrir ese proceso, el permiso de sentir y de recibir información. Y 3, debes permitir que llegue el que debe llegar. No es el que tú dices, sino el que debe llegar. Ok. Entonces, si vamos a hacer una carta, te recomiendo que hagas lo que decimos en coach como la forma del sándwich. Y es, vamos a empezar por lo bonito, vamos a dejar después cositas más fuertes y luego cerramos con lo bonito. En algún momento el cierre puede ser difícil, porque el cierre es perdonar, el cierre es bendecir. Si todavía no sientes que puedes bendecir, muy seguramente es que todavía queda algo por decir. No te esfuerces, trata de hacerlo mejor, pero cierra el proceso siempre. Si sentiste que no pudiste perdonar, que no pudiste como fluir en ciertas cosas, ok, puedes volverlo a hacer después, pero cierra el proceso que hiciste, ¿ok? Vale. Entonces, a este orden de ideas, sabemos que al empezar a escribir, entonces voy a decir, querido papá, querida mamá, hoy te quiero agradecer por todo lo que me diste, te quiero agradecer la vida. Si ellos no aceptan traerte a esta vida, no estarías acá. Y empiezas a escribir y tu corazón solito te va a ir dando la información. ¿Sabes? Recuerdo cuando estando en el colegio me gritaste y me dijiste, tú siempre haces todo mal. ¿Sabes? Me dolió. Me sentí opacado, me sentí humillado y cualquier situación que llegue. ¿Ok? Al final, muy seguramente tú vas a sentir cuando acabas porque como que la energía te relaja. Y al final le dices, papito, mamita, te libero, me libero, te perdono y me perdono, te honro, honro tu vida porque soy lo que soy gracias a ti. Y cierras la carta. ¿Qué haces con ella después? La puedes quemar, la puedes poner en una bolsita y sembrarla en una planta, sembrarla en un jardín, pidiéndole a la madre naturaleza que transforme toda esa energía y se la regale al universo en amor, paz y armonía. ¿Vale? Con el tema del niño es algo similar y puedes empezar desde pequeñito, ir creciendo, de ir pasando tiempos. Entonces, recuerdo cuando tenía 1 año, me gustaba mucho jugar y me divertía. A los 2 años brincaba, pero a los 3 dejé de sonreír. Querido niño, ¿por qué dejamos de sonreír? Y ahí vas a empezar a encontrar la información. Es el mismo proceso en meditación. Lo que pasa es que en meditación, cuando tú cierras tus ojos, cuando te permites recibir, proyectas a esa persona enfrente tuyo. Te puede llegar una energía, un calor, un olor, puedes verlo en otra edad, puedes ver o percibir como una silueta. Y dile, si llamas al niño, dile, ven, ¿cuándo dejaste de sonreír? ¿En qué momento te olvidaste de tus sueños? ¿En qué momento te opaqué? ¿En qué momento te opacaste? Y vas haciendo el mismo proceso y lo vas a ir entendiendo de una manera tan amorosa que
Cuando termines, no porque yo te lo diga hoy, te vas a dar cuenta lo importante que es haberlo perdonado. Que es decirle, vuelve a mí, aquí estoy para ti. ¿Vale? Bueno, espero que este momento les haya servido, les haya ubicado un poco más de los procesos de sanación, les haya permitido también aceptar y ver a papá y a mamá de una manera diferente. Recuperen su niño, sonrían, celebren, coman un helado, vayan al parque, gocen, disfruten, porque en medio de todo ese niño es ustedes mismos. ¿Y quién más puede aceptarlos si no son ustedes? Si tú no te aceptas, ¿cómo esperas que otros te acepten? Si tú no te amas y no te respetas, ¿cómo pueden saber cómo te deben respetar o amar los demás? Soy Neru García y les mando un abrazo de luz.